Hola, hola, bienvenidos a otro programa más de Mar Adentro, un espacio dentro de Plaza Pública. Javier. Gaby, gusto estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, aquí estamos. El tema de hoy, ¿por qué no hay que ocultarle la realidad a los niños? Me gustaría plantear ciertas cosas para poderte hacer una pregunta. A ver, estarás de acuerdo conmigo que como adultos generalmente nos vivimos un poco con la idea de que los niños son vulnerables, hasta cierto punto frágiles, ¿no? Con dificultad para tolerar o como para entender ciertos temas. Y sí, no descarto que en ocasiones ciertos temas manejados de cierta forma les pueden ser difíciles de procesar y de entender. Sin embargo, creo que a veces damos por hecho que sabemos, por el simple hecho de ser adultos, sabemos lo que pasa por la mente del niño, sabemos cómo funciona la mente del niño. Y por lo tanto, me parece que es muy común de pronto la tendencia a mentirles, justo por esta idea de son vulnerables, mejor les mentimos para que no tengan que enfrentar ciertas cosas. Y la pregunta muy puntual que te quiero hacer es, ¿cómo les afecta? ¿Cómo les afecta a los niños el ocultarles la realidad? Y bueno, también mentirles. Primero, como bien lo dices, esta sensación del hecho de ser adulto, yo ya me la sé y sé lo que más le conviene. Entonces, es un tema a abordar, ¿no? Porque ¿qué intención tiene el adulto, el padre, la madre? No es una intención con dolo, ¿sabes? O sea, no es que verle la cara al niño, sí, ¿no? verle la cara al niño, mentirle claro, así tal cual. No, es todo lo contrario. Lo hacen de verdad desde algo muy amoroso, muy cariñoso. De mucho cuidado. Sumamente preocupados por ellos. ¿Por qué? Porque lo que buscan a través de eso es ahorrarles el sufrimiento que implica que la realidad. Entonces, a través de este ocultamiento, a través de la mentira, pensando que es lo que más les favorece, pues claro que les va a afectar a los chavitos, porque es imposible ahorrar eso, ¿no? Ahorrar ese sufrimiento. Entonces, bueno, los niños, sobre todo estamos hablando de niños de entre 2, bueno, desde siempre, ¿no? O sea, pero vamos a ponerlo más específico. Los que ya hablan, ¿no? Los que ya pueden tener un juego simbólico, entonces desde los 2 a los, vamos a ponerle 9 años, ¿no? Para que los padres de niños de esas edades, bueno, puedan también entender ciertas cosas que suceden con sus hijos, ¿no? Entonces, todos a esa edad no es que por ser chiquito tú no vas a percibir lo que está sucediendo en el ambiente o lo que sucede en la dinámica y en la relación familiar. Para ser más puntual voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando desafortunadamente alguno de los padres o personas significativas para el niño, bueno, pues, mueren o algo trágico sucede, se busca de repente matizar y como maquillar esa experiencia que en sí es traumática. Y entonces, aquí el punto es hablar tal cual con la verdad, con lo que sucedió, desde un nivel... claro. O sea, vamos a decir, ok, no le tengo que dar con lujo de detalle lo sucedido, pero sí tengo que explicar concretamente lo que significa la muerte. Y eso va a generar un impacto en el niño. Claro, va a generar eso, va a llevarlo a una ansiedad inigualable que, como dijimos en el episodio anterior, los padres tendrán que contener. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Gaby. Es mejor, a ver, tú ayúdame con esta. Es mejor desde la verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque si voy caminando sobre un piso firme, yo estoy sobre un piso firme y voy caminando, y en ese camino hay
obstáculos, pero más densos, ¿no? Alambres de púas, tengo que escalar, hay montañas, barrancos, tengo que idearme para saltar, pero todo es plano, 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 plano y lo vas llevando. Claro que hay realidades que nos pueden abrumar y afectar, pero yo estoy seguro de que este camino es así. ¿Por qué? Porque sucedió esta muerte, por decirlo. Ya veré yo cómo lo voy enfrentando. Esa es una. Cuando yo oculto la realidad, imaginemos ahora que el camino, o sea, está hermoso. O sea, tú lo ves hacia el horizonte y está hermoso. Todo así, pasto, verde, árboles, increíble. Pero está minado. Está minado. Entonces imagina, o sea, ¿lo avanzas? No lo avanzas, te quedas detenido y espantado. Claro. Por decir, si piso acá, si piso allá, porque estás preso de un malestar, por decirlo de alguna manera, que no sabes ni de dónde viene ni cómo viene, como una mina en el camino, ¿no? Tienes toda la razón y creo que desde ese ejemplo que aterrizas hace mucho sentido. Sin embargo, tratando de empatizar con los papás, temas tan complejos como justo la muerte de alguien cercano, el divorcio de los padres, ¿cómo abordar un tema así de fuerte en donde tenemos que encontrar un punto medio? No puedes ocultarle la realidad, no les puedes mentir, pero tampoco puedes ser crudo como se lo contarías al amigo o al adulto de al lado. Bueno, ni al adulto ni al amigo se lo cuentas así, ¿no? O sea, tienes... Bueno, depende ya, ¿no? Cada quien su manejo de la agresión. Pero bueno, a lo que trato de ir con esto es cómo puede ser o cómo puedes tocar un tema tan sensible. Vamos a poner el ejemplo, con un niño de 5 años, la muerte de un familiar cercano, un niño de 5 años, ¿cómo tocar un tema tan sensible sin mentirles, sin ocultar la realidad? Primero, ponerse a su nivel, entender el lenguaje que puede comprender. Entonces, más que decirles las cosas tal cual como dices, o sea, no le voy a decir exactamente qué sucedió, voy a explicar qué significa y qué quiere decir que alguien murió. Muchos pueden encontrar, todos, ¿no? Podemos encontrar un alivio dentro de algo más, por ejemplo, espiritual, ¿no? O sea, desde esta idea de que uno se va al cielo, por decirlo. Pero te encuentras con niños que dicen, bueno, pues va al cielo y que regrese, ¿no? O sea, yo quiero verlo. Entonces, para que el niño entienda lo abstracto que es lo espiritual, implica todo un recorrido, ¿no? O sea, y está bien que lleven ese recorrido, pero en ese momento uno no lo tiene, y entonces tiene que no ocultarle la realidad, quiere decir que vaya enfrentando esa realidad, entonces diciéndole y mostrándosela. ¿Qué quiero decir con eso? Te acompaña al velorio, te acompaña en el caso de la religión católica a las misas, o sea, que sí esté envuelto, vamos, en eso que está sucediendo y no quede como en una sensación de que no sé qué está pasando, todo mundo está destruido, sufriendo. Porque no lo puedes ocultar. Ajá, no lo puedo ocultar y entonces este chiquito queda todavía con mayor ansiedad porque es más ansiedad ante la incertidumbre. Claro. ¿Es dura la realidad? Sí, pero al fin y al cabo estás tú para acompañarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo de los dos caminos, el minado y el que es firme, firme con todos sus bemoles y avatares, pero en este camino firme, tú como papá o mamá lo vas a acompañar. O sea, no vas a dejar que ahí escale solo y vaya. No, tú lo vas a acompañar, le vas a dar agua, le vas a dar todos los recursos para que vaya atravesando eso. Sí, doloroso sí, pero lo vas a acompañar. En el minado no. Porque en el minado él está detenido, no sabe ni qué. ¿Ok? Y tú tampoco te vas a aventar a un campo minado. Sin duda alguna, todo esto que planteas y sobre todo el ejemplo que utilizas, creo que aterriza muy bien lo que estamos diciendo. Ahora, cualquier papá podría decir,
pues sí, pero mi hijo va a sufrir, o sea, le va a doler. ¿Qué les podríamos decir para ayudarlos, a los papás, a entender que es un proceso que también ellos están viviendo? No sé si... Sí, sí, claro, que al fin y al cabo, como lo dices, no vamos a evitar, como papás, el sufrimiento del hijo de ninguna manera. O sea, ni mintiéndoles, ni diciéndoles la verdad. O sea, va a generar un conflicto y un dolor. O sea, Ahora, la situación real va a generar un dolor. eso. Entonces, ¿qué decirle a esos papás que al fin y al cabo están metidos también, o a esos familiares que están metidos también en esa situación traumática y de tal magnitud, ¿no? Yo les diría que por eso está este espacio, para que cuando como padres se sientan perdidos en esa inmensidad del mar, ahora sí que naufragando, ¿no? Encuentren acá una guía, un ancla que pueda ser una brújula, ¿no? En este camino tan desconocido, y ese camino tan desconocido que sí, son los propios hijos, porque los vamos a ir conociendo en el proceso de vida. Este tema, ¿no? Sobre la muerte, sobre la pérdida, no es el único que puede generar todas estas ilusiones y estos... La necesidad de ocultar, ¿no? Ajá, exacto, la necesidad de ocultar, sino que hay un sinfín de situaciones traumáticas y dolorosas. No se me viene a la mente ahorita el divorcio de los padres, esa ruptura familiar, ¿no? que claro que abruma y es abayazadora para los niños, pero que de alguna manera verbalizar lo que está sucediendo ayuda a que el niño comprenda lo que le está pasando a él. Pero entonces creo que plantearíamos otro tema también muy importante, que como papás también habría la necesidad de hacerse la pregunta, no nada más en función del niño va a aguantar conocer la verdad, sino yo como papá estoy pudiendo tolerar también todos estos sentimientos, porque a ver, justo, ¿no? Hablamos de la muerte, hablamos del divorcio, por poner tan solo 2 ejemplos de muchas otras cosas que pueden ser. Yo como papá también estoy viviendo la muerte de un ser querido. Yo como papá estoy viviendo el divorcio de mi pareja. O sea, creo que aquí una pregunta importante sería que los adultos se hicieran ese cuestionamiento. Yo, no nada más el niño va a poder aguantar, lo que le voy a decir es, ¿yo estoy pudiendo aguantar lo que está sucediendo? Muchas veces, ahorita que hablas, por ejemplo, del divorcio, ¿no? Cuando se lo llegan a plantear a los niños, el niño a veces tiene una actitud un poco lo sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos, como bien dijiste al inicio, a percibir a los niños frágiles y vulnerables, pero no desde lo emocional. Uno como adulto se va con la finta y aprovecha, sin mal, ¿no? Pero aprovecha poner aquello que no tolera en sí mismo, que es su fragilidad, su vulnerabilidad, sus debilidades, y verlas reflejadas en el chavito de 5 años. Y entonces se crea una fantasía del adulto de que no, mejor no le decimos, mejor no hacemos, no le decimos no hacemos tal cosa porque le va a doler. No, al que le está doliendo es a ti. Sí, o sea, al chavo le va a doler, sí, pero al que le está doliendo es a ti. Exacto. Y ¿no? entonces le va a doler a los dos. Exacto, es yo primero y luego él, ¿no? Se me viene a la mente en los aviones, ¿no? La mascarilla esa que viene cuando hay una despresurización del avión. Y entonces lo primero que te dicen es póntela tú y luego se la pones al niño, porque si tú estás con eso, pues no vas a poder y los dos van a sufrir las consecuencias. Entonces, creo que ahí el hecho de que uno pueda aceptar sus propias debilidades, ayuda a ver que el niño también puede soportar esa realidad con la contención necesaria, ¿no? Y eso genera que el niño pueda acercarse a lo más importante que tiene, que es el núcleo familiar, que en realidad es lo que lo va a poder sostener. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora,
¿Cuántas veces no escuchamos que llegan los papás y te dicen, bueno, es que si yo se lo digo, yo también me voy a poner a llorar, entonces por eso prefiero ¿no? Pero es justo lo que dices. Sí, pero el niño termina siendo, por ponerlo de cierta forma, un portavoz de lo que tú no estás pudiendo tolerar y que es válido. O sea, ante un divorcio, ante una muerte, repito, por poner tan solo dos, es válido que tú tampoco estés pudiendo, pero no se lo deposites al chavo. Sí, ahorita que dices portavoz, es, ¿no? Un prestanombre, es un portavoz de mis sentimientos. Y entonces es más fácil, que aparte esto es universal, esto lo hacemos todos. Y es más fácil yo pensar que el sufrimiento y que esa tristeza está en el otro que esté en mí. Y es obviamente más fácil ponerla en un niño que tiene estas características inherentes a su edad. Javi, a ver, una pregunta para poder aterrizar todo esto. Vamos a hacer el ejemplo de un niño de 3 años, al cual el papá se divorciaron, está ausente, no aparece, y al niño no le dan una explicación clara de la situación familiar, de cómo cambió la dinámica familiar, y simplemente le dicen que ya regresará. ¿Cómo ¿Cómo afecta, no? O sea, cómo queda este niño impactado que vive día con día lo que implica la ausencia del padre, la situación que vive la madre. Entonces, de entrada vive en una confusión total porque no hay una realidad concreta donde le digan esto fue lo que sucedió y ahora la familia está separada, sí existe una ruptura y de alguna manera hay que transmitirlo, ¿no? O sea, decir lo que está sucediendo, mira, papá ya no está, ¿no? En ese sentido, vamos, o sea, si hubo un abandono o lo que sea, pues desde también ahí, se tendrá que hablar, o sea, ¿no? también se tendrá que hablar. Algo que, por ejemplo, ahorita que me dices esto, confunde mucho, es cuando no se concreta la separación como tal. O sea, es como siguen en este jaloneo los padres de, oye, pero esto, pero el otro, pero sí quiero, pero no quiero, y el niño ahí en medio, confundido y verdaderamente angustiado. Y entonces, ¿cómo de alguna manera reacciona ante eso? Son comportamientos sumamente agresivos, por ejemplo, a veces también lo contrario, que es completamente inhibido, retraído, con una dificultad para procesar todo lo que le sucede. Entonces empieza a afectar en aspectos sociales, escolares, desde los 3 años que van a maternal, no importa, ¿no? O sea, el niño puede llegar a la escuelita y pegar y hacer. ¿Por qué? Porque se siente impotente ante lo que le está sucediendo, y es que es así, ¿no? Entonces, un poco eso, digo, yéndome a tu pregunta, ¿no? Sobre un niño de 3, o yo incluiría de más años, ¿no? Claro. Más años también lo que vemos es cómo llegan a tomar roles que no les corresponde, ¿no? Cuando hay un espacio ahí que falta y que no se logra entender qué sucedió, un papá un papá ausente que falta. Sí, porque entonces, haz de cuenta, ahí lo que dices es durísimo y lo toca muy, muy bien François Dolto, ¿no? Habla sobre que el niño ocupa un lugar que no le corresponde dentro de la dinámica familiar. Entonces, el niño, ¿qué es lo que va a buscar? Una estabilidad y un equilibrio. Algo que pueda, que pueda sentir a la familia, no, y que pueda sentir a la familia como estaba antes. O sea, antes de que estuviera, antes cuando estaba papá y ahora no está, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo soy el que ocupa ese lugar. Y entonces viven en una confusión inmensa y en una ansiedad porque no pueden sostener el lugar del padre, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, no pueden cuidar a los hermanos, proteger a la madre, porque tienen esa idea. De repente hay una concepción, ¿no? De que si se queda el niño ahí es como ahora es el hombre de la casa y ocupa ese lugar que no es real. O sea, eso es ocultar la realidad. Esa no es tu realidad no es fungir como una figura paterna. Tu realidad es ser hijo y desde ahí vivirlo, ¿no? Claro. A modo de conclusión, ¿cómo podríamos plantear el qué hacer para que justo esto no suceda? Primero, hablar con la verdad, por dolorosa que sea, porque la verdad estructura y también
evita el riesgo de que los hijos ocupen un lugar que no les corresponde, ¿no? Segundo, entender que también lo que está sucediendo son cosas personales, aspectos de uno mismo que son intolerables. Entonces es que uno pueda tratar eso consigo mismo en el espacio que quiera, ¿no? Y como tercero, y muy importante, no pensar que los niños son frágiles y vulnerables emocionalmente, sino que también son personas que nos sorprenderá lo que pueden sostener, ¿no? Emocionalmente hablando. Javi, es un tema bien complicado, porque a todos nos ha pasado, porque todos hemos vivido momentos así de complicados y los vamos a seguir viviendo. Sin embargo, ya siendo papás, pues ya es una responsabilidad extra, ya no nada más te tienes que voltear a ver a ti y tratar de salir adelante tú, ¿no? Como bien dijiste en este ejemplo de las mascarillas de despresurización, pues primero voy yo, pero no primero voy yo, sino tengo que asegurarme de poder salir yo para poder ayudar a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo hacerle? ¿Qué podríamos justo darles a los papás que nos están viendo, nos están escuchando, para un tema tan complicado? ¿Qué les podemos dar en función de una guía, una tranquilidad, ¿no? Para ayudarlos a entender cómo manejar situaciones así de complejas por las que todos, repito, todos pasamos, vamos a pasar? ¿Qué les dirías? Primero les diría que no se juzguen a sí mismos como padres, que no sientan que se han equivocado voluntariamente, ¿no? O sea, que no vivan con ese sentimiento de culpa, porque de alguna forma el simple hecho de estar ahorita aquí, viendo, escuchando, habla de ese cariño que pueden tener hacia los hijos, en el sentido de que buscan entenderlos desde lo más profundo, y que al fin y al cabo lo que nosotros podamos llegar a decirles a los padres siempre estará matizado por el conocimiento que ellos tienen sobre sus propios hijos, ¿no? O sea, cada hijo es un mundo, cada hijo es un mundo y un reto invaluable y hermoso, ¿no? Y que de alguna forma se sientan tranquilos de que las cosas las están haciendo bien, porque hoy por hoy buscan entenderlos, buscan ayudarlos y de alguna forma también trabajándose a sí mismos. Javi, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Gracias a ti por compartir este espacio conmigo. Y gracias a todos ustedes. El próximo capítulo va a estar interesante. Como siempre, muy interesante, porque vamos a seguir profundizando en temas que pueden ser abrumadores y tratando de dar, bueno, esa luz y esa brújula, cuestionamiento, y que se busque ese entendimiento, ¿no? con nuestra audiencia. Y bueno, el próximo capítulo, ¿qué tal? Súper interesante, como siempre. Mira, yo creo que aquí los temas vamos a profundizarlos, vamos a buscar esa guía y esa luz que pueda iluminar el camino sobre lo desconocido, ¿no? En este sentido, sobre los hijos, adolescentes, los niños, y también el propio camino del adulto. Así es. Así que para todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, no se pierdan el próximo capítulo. Habrá muchas cosas que entender, que cuestionar, pero sobre todo quedarnos un poco más tranquilos, porque acuérdense que siempre hay una luz. Tal cual. No se olviden de compartir a todos aquellos que saben que lo pueden necesitar. Denos like. Les agradecemos que nos hayan acompañado a un programa más de Mar Adentro, un espacio dentro de Plaza Pública. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos a la próxima.